Bienvenidos nuevamente. Para finalizar nuestro estudio de la estática de los fluidos, es decir, los fluidos en reposo, mencionaremos dos principios fundamentales, uno de ellos llamado principio de Pascal y el otro llamado principio de Arquímedes. Cuando hablamos del principio de Pascal, hablamos de que al modificar la presión en un fluido en reposo, esa modificación de presión puede experimentarse en todos los puntos que constituyen el fluido. Para que entendamos esta situación, imaginemos un pistón que contiene líquido y establecemos un punto a estudiar, el punto llamado P. Ese punto P se encontrará a alguna altura h de profundidad con respecto al pistón. En ese pistón ejerceremos una fuerza de determinado valor y la presión que estará ejerciendo ese pistón sobre la superficie del líquido la estamos llamando presión externa. Entonces acá nos menciona que si aplica al pistón una fuerza externa, esta hace que una presión externa se aplica al líquido situado inmediatamente por debajo del pistón. Entonces, para un punto arbitrario a una profundidad h debajo del pistón, nosotros tendríamos, aplicando la ecuación fundamental de la hidrostática, que la presión en el punto P es igual a la presión en la superficie del líquido, que estamos llamando presión externa, más la presión debida a la columna de líquido ubicado sobre ese punto. Esa columna de líquido la expresamos como densidad multiplicada por la gravedad por la altura, que es la expresión de la ecuación de la hidrostática que obtuvimos en clases anteriores. Como Pascal nos dice que cuando se modifica la presión en un punto, esa modificación de presión se experimenta en todos los puntos del líquido. Entonces, a esta expresión que hemos deducido para la presión en el punto P, podemos agregarle un cambio en presión que vamos a experimentar como un delta de P externo. Ese delta de P externo tendría que sentirse por igual en todos los puntos que constituyen este líquido. Entonces nos menciona acá, si se aumenta la presión externa en un delta de P externo, se tiene que la presión en el punto P también debe cambiar. De esa forma, nosotros tenemos que el cambio de presión en P, el punto con presión P, es igual a un cambio de presión externo en el punto que está en contacto con el pistón, más un cambio en el término densidad, gravedad por altura. Si consideramos que el líquido que estamos ubicando en ese depósito es incompresible, estamos hablando de que la densidad no cambia, la altura tampoco cambia en esta situación, la gravedad también la consideramos como un valor constante y por lo tanto observamos que realmente no existe un cambio ni en densidad, no existe un cambio en gravedad y no existe un cambio en altura. Por lo tanto, el cambio en ρgh es igual a 0. Haciendo esta simplificación en la expresión que hemos obtenido para el cambio en presión, tendríamos delta P, el cambio de presión en el punto P, es igual a el cambio de presión externa, delta P externo, más 0, que hemos definido como cambio en densidad, gravedad por altura. Con esta expresión nosotros llegamos a concluir que el cambio en presión en un punto cualquiera es el mismo cambio en presión que se ejerce en cualquier punto del líquido ubicado en ese depósito. El principio de Pascal entonces nos establece que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite en forma íntegra a todas las partes de él y a las paredes del recipiente que lo contienen. Explicado en forma más simple, estamos hablando de que si ejercemos un cambio de presión en un punto cualquiera del fluido, ese mismo cambio de presión se experimenta en todos los puntos que constituyen ese fluido. Una de las aplicaciones importantes del principio de Pascal es la llamada la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es toda máquina hidráulica,
toda máquina que utiliza un líquido que transmite fuerzas, pero además de transmitirlas, es capaz de multiplicar fuerzas. Basa su funcionamiento en la teoría del principio de Pascal, es decir, con este principio simple que acabamos de deducir, podemos construir máquinas que puedan multiplicar fuerzas. Ejemplos de ellos tenemos primeramente la pala mecánica, que observamos cuando se construye, por ejemplo, alguna carretera para excavar o para mover grandes cantidades de tierra. Tenemos aquí la pala, una pala mecánica que funciona bajo el principio de Arquímedes en los elementos ubicados en estos extremos, los llamados pistones. Otra de las aplicaciones importantes del principio de Pascal es el sistema de frenos de nuestro automóvil. Utilizamos allí un fluido llamado aceite, en el cual con una pequeña fuerza que ejercemos con el pie podemos multiplicar ese valor, tanto así que es capaz de detener el automóvil. Tercer ejemplo, el gato hidráulico que nosotros utilizamos cuando cambiamos una llanta de nuestro vehículo, es otra de las aplicaciones importantes del principio de Pascal. Tenemos aquí en la imagen del gato hidráulico, en donde nosotros ejercemos una pequeña fuerza acá con esta palanca que está ubicado acá en el piso, y con eso, mediante este dispositivo, se logra multiplicar esa fuerza tanto que somos capaces de levantar cierta altura el automóvil. Para que entendamos entonces el funcionamiento de la prensa hidráulica en base al principio de Pascal, tenemos el ejemplo representativo acá, el esquema de funcionamiento de una prensa hidráulica, donde tenemos ubicado un pistón que tiene unas dimensiones de sección transversal que vamos a indicar acá como A sub E, es decir, el área de entrada, al cual se le aplica una fuerza que estamos indicando, fuerza de entrada. Cuando aplicamos esa fuerza, ese pistón va a desplazar cierta porción de líquido en la distancia que vamos a llamar D sub E, distancia de entrada. Ese desplazamiento también tiene que sentirse mediante esta conexión entre estos dos depósitos en el lado derecho de esta máquina. Acá tenemos una sección transversal que estamos llamando A sub S, es decir, área de salida, al cual el líquido le está ejerciendo una fuerza que vamos a llamar fuerza de salida, y se va a desplazar ese pistón una distancia de sub S llamada distancia de salida. Observemos entonces que en estas dos porciones que se encuentran acá del líquido hay diferentes áreas. Tenemos un área menor acá y tenemos un área mayor acá. Como nos menciona acá, este esquema nos ayudará a encontrar una relación entre la fuerza de entrada y la fuerza de salida. Es decir, aplicando una fuerza acá, vemos cuánto es el valor de fuerza que podemos obtener a la salida de esta máquina. Estamos aclarando, F sub E es la fuerza que vamos a llamar relativamente pequeña comparada con la fuerza de salida. F sub S, fuerza relativamente grande, fuerza de salida. Y además agregamos que el área de salida es mayor al área de entrada. Aplicando la definición de presión que ya hemos estudiado en clases anteriores, decimos que un cambio de presión, en este caso para el pistón de entrada, donde la sección transversal es menor, tenemos que el delta P de entrada es igual a la fuerza que se está ejerciendo en la entrada dividida entre la sección transversal de ese pistón, lo que llamamos área de entrada. Si aplicamos esa misma definición para el pistón ubicado en la salida de la máquina, tenemos que el cambio de presión en la salida es igual a la fuerza de salida entre el área de salida. Recordemos que el principio de Pascal nos dice que cualquier cambio que se ejerza en un punto dentro de un fluido en reposo se va a sentir de forma íntegra en cualquier otro punto dentro del mismo fluido. Si aplicamos entonces esa definición, deberíamos igualar la presión de entrada con la presión de salida y de esa forma obtener
que delta P de entrada es igual a delta P de salida, sustituyendo las expresiones que hemos encontrado anteriormente para cada una de esos cambios de presión, tenemos que la fuerza de entrada dividida entre el área de entrada es igual a la fuerza de salida entre el área de salida. Podemos despejar ya sea la fuerza de entrada o la fuerza de salida para observar si obtenemos una fuerza mayor o obtenemos una fuerza menor. ¿Cómo descubrimos eso? Observemos que si despejamos la fuerza de entrada de esta expresión, tendríamos que pasar a multiplicar el área de entrada al lado derecho de la ecuación y obtendríamos que la fuerza de entrada es igual a la fuerza de salida multiplicada por el área de entrada entre el área de salida. ¿Qué nos va a definir si esta fuerza de entrada es mayor o menor a la fuerza de salida? Eso nos lo define la relación de áreas que tenemos indicado acá. Observemos que si la relación de áreas es menor a 1, entonces la fuerza de entrada es pequeña, es decir, como esta sección transversal es menor a esta, al dividir esas dos áreas vamos a tener un número menor a 1. Teniendo ese número menor a 1, multiplicado por esta fuerza de salida, vamos a tener un valor relativamente bajo. Decimos entonces que la fuerza de entrada es una fuerza pequeña. Si analizamos el desplazamiento que ha experimentado cada uno de los pistones, puesto que se ha desplazado cierta distancia, una distancia de entrada en la sección transversal de entrada y una distancia de salida en la sección transversal de salida de esta máquina, podemos suponer que el líquido es prácticamente incompresible, es decir, no modifica en ningún momento su densidad, entendiéndolo de otra forma como no modifica en ningún momento su volumen, puesto que hemos dicho anteriormente que una de las características de los líquidos es que no podemos reducir su volumen de forma tan sencilla. El volumen entonces que se desplaza a la entrada debería ser el mismo volumen que se desplaza a la salida. Haciendo entonces esa suposición, el volumen desplazado a la entrada de la máquina lo vamos a indicar como V sub E igual al producto del área de la sección transversal del pistón por el desplazamiento que ha experimentado. Eso nos da el volumen en la sección de entrada de la máquina. Si aplicamos la misma ecuación para la sección de salida, obtenemos que el volumen de salida es igual a el área de la sección transversal del pistón en la salida multiplicado por el desplazamiento que ha experimentado D sub S, distancia de salida. Si estamos indicando que los volúmenes deben ser iguales, puesto que no se modificó ni el volumen ni su densidad, se conserva el volumen. Sustituyendo esas dos expresiones tenemos que el área de entrada por distancia de entrada es igual al área de salida por la distancia de salida. Podemos, bajo esta situación, determinar si se desplaza cierta cantidad en la entrada, pequeña o grande, con respecto a la distancia de salida. Observemos que si queremos descubrir cuánto se desplazó a la salida, tendríamos que pasar a dividir el área de salida acá, al lado izquierdo de la expresión, y tendríamos distancia de salida es igual a la distancia de entrada multiplicada por la relación de áreas, área de entrada entre área de salida. ¿Quién nos define que la distancia de entrada sea mayor o menor con respecto a la distancia de salida? Eso nos lo define la relación de áreas. La nota que debemos agregar acá a esta expresión es que si la razón de áreas es menor a 1, entonces la distancia final, la distancia de salida que recorre el pistón más grande, es relativamente pequeña. Observemos que si el área de entrada es menor que el área de salida, obtenemos una cantidad menor a 1 acá. Esa cantidad menor a 1 multiplicada por la distancia de entrada nos da una distancia relativamente pequeña en la salida. Con esta máquina entonces nosotros podemos multiplicar fuerzas de tal manera que tengamos fuerzas relativamente grandes en la salida de la máquina, pero como consecuencia desplazamientos bastante pequeños, según las dos expresiones que hemos obtenido. Comprendamos esta situación de la máquina llamada prensa hidráulica con un ejercicio. El ejercicio número 3 nos dice, en una prensa hidráulica,
determinar la relación entre la fuerza pequeña que vamos a indicar con F y la fuerza grande que vamos a indicar con una F mayúscula, si se sabe que la relación de los diámetros es de 2. Es decir, si sacamos los datos de este enunciado, tenemos que vamos a representar con D sub 1 el diámetro a la entrada de la máquina. Estamos indicando acá su área A sub 1 y su fuerza de entrada con una F minúscula en ese pistón. Estamos indicando que la sección transversal de esos pistones es cilíndrica, puesto que nos está dando diámetros. El diámetro 2, que va a ser el diámetro a la salida de la máquina, nos está diciendo que cumple una relación de 2 veces el diámetro de entrada. Es decir, diámetro de salida entre diámetro de entrada es igual a 2, como lo indica el enunciado. Estamos diciendo entonces que el área de la sección transversal del pistón de salida es 2 veces más grande que el área de la sección transversal de entrada. Observemos que está ubicado cierto desplazamiento acá hacia abajo y en la salida cierto desplazamiento hacia arriba. Apliquemos entonces el principio de Pascal para determinar esa relación de fuerzas. Recordemos que Pascal siempre nos dice que los cambios de presión se sienten por igual en cualquier punto que constituye el fluido. Si acá ejercemos una fuerza que va a provocar que se desplace este pistón, esa fuerza dividida por el área nos causa una presión. Ese cambio de presión debe experimentarse en el punto que está ubicado justo debajo del pistón de salida. Igualemos entonces esas dos presiones. El cambio de presión en la entrada es igual al cambio de presión en la salida. Recordando la definición de presión que hemos dicho, fuerza de entrada F1 entre el área de entrada A sub 1 igual a la fuerza de salida F sub 2 dividido entre el área de salida A sub 2. Pero como estamos indicando que la fuerza 1 debe ser F minúscula, establecemos acá entonces F minúscula dividida entre el área de entrada A1 igual a F mayúscula, que es la fuerza de salida, entre el área de salida. Despejamos la relación de fuerzas que nos pide el ejercicio, es decir, la fuerza minúscula la trasladamos al lado derecho a dividir en esta expresión y el área de salida la trasladamos al lado izquierdo a multiplicar. Nos queda entonces el área 2 dividida entre el área 1 es igual a la fuerza más grande dividida entre la fuerza más pequeña. Como sabemos que la sección transversal es circular de esos pistones, entonces tenemos que el área de un círculo es pi cuartos de su diámetro al cuadrado. Si estamos hablando de que es el área de salida, el área 2, deberíamos indicar pi cuartos de el diámetro 2 al cuadrado. Esa área dividida entre el área de entrada, que también se cumple, que es pi cuartos de su diámetro, es decir, diámetro 1 al cuadrado. Esa relación de áreas debe mantenerse como fuerza mayor dividida entre la fuerza menor. Haciendo las simplificaciones respectivas, en donde se simplifican pi cuartos en cada uno de estos términos, nos resulta al final que diámetro 2 elevado al cuadrado entre diámetro 1 elevado al cuadrado es igual a la fuerza mayor dividida entre la fuerza menor. Podemos establecer esta relación con un solo exponente. Puesto que los dos están elevados al cuadrado, podemos indicar esa expresión como el diámetro 2 dividido entre el diámetro 1, ambos elevados al cuadrado, y se mantiene la igualdad de fuerza mayor dividida entre la fuerza menor. La relación del diámetro 2 sobre el diámetro 1 es el dato que nos da el ejercicio, que nos menciona que es 2. Entonces escribimos como 2 elevado al cuadrado es igual a la fuerza mayor entre la fuerza menor. 2 al cuadrado sabemos que es 4. Entonces tenemos que 4 es igual a la fuerza mayor entre la fuerza menor. De esto nosotros estamos concluyendo que la fuerza más grande es alrededor de 4 veces mayor a la fuerza minúscula que estamos indicando como fuerza pequeña. El otro principio fundamental
de la hidrostática es el llamado principio de Arquímedes. Nosotros experimentamos el principio de Arquímedes siempre que nos sumergimos en un líquido que está en reposo. Volviendo al ejemplo de un día de playa, nosotros muchas veces intentamos introducir un balón o una pelota de playa en el agua y observamos que es bastante difícil. Si la pelota tiene un volumen bastante grande, pues es todavía más difícil sumergir esa pelota en el mar. Eso debido a que el líquido donde estamos sumergiendo esta pelota siempre presenta una fuerza de oposición, ya sea al peso de los cuerpos que están sumergidos en él o a la fuerza adicional que se está ejerciendo. Entonces el principio de Arquímedes nos habla de esa fuerza que ejerce el líquido sobre cualquier cuerpo que está sumergido en él. La nota que debemos mencionar acá es que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje denominada fuerza boyante o fuerza de empuje hidrostático, y esta siempre está dirigida verticalmente hacia arriba. ¿Cómo vamos a deducir el principio de Arquímedes a partir de las ecuaciones fundamentales de la hidrostática? Acá vamos a suponer siempre un depósito en el cual se deposita un líquido en estado de equilibrio. Vamos a imaginar que en ese líquido que está en reposo se va a introducir una bolsa plástica que también contiene el mismo líquido. Supondremos que es agua, el líquido que está en el depósito, y que también es agua en las mismas condiciones la que depositamos en la bolsa. Entonces, introduciendo esa bolsa en ese líquido estático, vamos a observar que éste está sometido a muchas fuerzas por unidad de área en toda su superficie. Indicamos con flechas más cortas las superficies superior y con flechas más largas las superficies inferiores, indicando, como nos dice la ecuación de la hidrostática, que a mayor profundidad tenemos mayor presión. El peso ejercido hacia abajo es contrarrestado por la fuerza ascensional. Por eso es que cuando introducimos la bolsa dentro de ese depósito que contiene agua, vamos a observar el instante donde la bolsa queda totalmente suspendida. En ese momento estamos hablando de que el peso de esa bolsa es equilibrado por la fuerza de empuje que está ejerciendo el agua. A manera descriptiva, el principio de Arquímedes nos dice que la magnitud de empuje hidrostático, que es la fuerza que ejerce el líquido, siempre es igual al peso del líquido desalojado por el cuerpo. Observemos que nos dice que se deben comparar dos tipos de fuerza: la fuerza llamada peso y la fuerza que ejerce el líquido, que siempre está verticalmente dirigida hacia arriba. Recalcando que tenemos que ese enunciado corresponde al principio de Arquímedes. ¿Cuál es el origen entonces de esa fuerza que ejerce el líquido sobre cualquier cuerpo sumergido en él? Ya hemos mencionado que vamos a llamar a esa fuerza de empuje una fuerza de flotación o fuerza boyante, que muchas veces se acostumbra a representarlo con la letra mayúscula B. Vamos a imaginar que ahora, dentro del mismo líquido ubicado en el depósito, se introduce un cuerpo de forma regular. Vamos a imaginar un cubo. En el líquido que contiene acá este depósito, asumamos que es agua, por ejemplo, introducimos este cubo cuya sección transversal superior, vamos a llamarle cara B, y la sección transversal inferior, cara C. Existen fuerzas aplicadas sobre las secciones laterales de este cubo, pero como todas están ubicadas a la misma altura, tienen el mismo valor de presión, entonces la presión por área, es decir, la fuerza, va a ser la misma en todas las superficies laterales de ese cubo. Nos interesa, por lo tanto, solo las diferencias de presión que existan en la cara B con respecto a la cara C. Como ya nos dice la ecuación de la hidrostática, si es mayor la profundidad, es mayor la presión que se está ejerciendo en ese punto. Entonces la presión en el fondo del cubo es mayor que la presión en la cara superior del cubo. Ese cubo tiene una altura h, ¿sí? Y la densidad
del fluido vamos a indicarla como densidad del fluido, ρ sub fluido. Ubicando entonces las fuerzas aplicadas sobre esas caras, tenemos que en la cara superior indicamos su fuerza como fuerza B, que es el producto de la presión por el área en esa cara, y en la cara inferior, Fc, que es la fuerza debida a la presión en ese punto. La fuerza resultante será positiva, puesto que la fuerza vertical Fc es mayor que la fuerza vertical Fv. Al hacer la sumatoria de fuerzas observamos que es mayor esta cantidad que la cantidad que está dirigida hacia abajo, por lo tanto tenemos un valor de fuerza positiva, va a estar indicada hacia arriba. Al hacer sumatoria de fuerzas vamos a llamar a esa fuerza una fuerza resultante. Esa fuerza se obtiene como la fuerza Fc, que está dirigida hacia arriba, menos la fuerza Fb, que está dirigida hacia abajo. Entonces, aplicando la definición de presión para cada una de estas fuerzas, tenemos que la fuerza C se obtiene como resultado de multiplicar la presión en la cara C con su respectiva área. La fuerza en la cara B se obtiene de la presión aplicada en esa cara B multiplicado por el área. Como es un cubo, decimos que la superficie C y la superficie B tienen el mismo valor de área, por lo tanto podemos sacar factor común esa área en estos dos términos y resulta que la fuerza total o fuerza resultante es igual a la presión C menos la presión en B como factor común del área. Aplicando manometría entre esos dos puntos, el punto B y el punto C, es decir, la cara superior y la cara inferior del cubo, obtenemos que la presión en el punto C también puede obtenerse como la presión en el punto B más la columna de líquido que está sobre ese punto, es decir, densidad de fluido, la gravedad por la altura del cubo. Observemos que al despejar la resta de presión C menos presión B, pasando al lado izquierdo como negativo la presión en B, tenemos que la presión en C menos la presión en B es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Tenemos entonces una segunda expresión que nos define la diferencia de presiones. Vamos a sustituir esa diferencia de presiones en la ecuación que obtuvimos al inicio de la resultante de fuerzas. Entonces tenemos que la fuerza resultante es igual a la diferencia de presiones que estamos indicando acá como densidad de fluido, gravedad por altura, multiplicado por el área de la sección transversal, tal es que descubrimos que al multiplicar alturas por áreas obtenemos un volumen. Ese volumen es el volumen del fluido que ha desplazado el cuerpo. Por lo tanto, la fuerza resultante nos queda igualada a la densidad del fluido, la gravedad por el volumen del fluido desplazado. Observemos un dato también interesante. Nosotros podemos multiplicar la densidad por el volumen y de esa forma obtener masa. Eso está indicado en la siguiente expresión. Podemos escribir la ecuación anterior, nos dice acá, reordenando algunos términos, y encontramos que al multiplicar densidad de fluido por el volumen del fluido, vamos a obtener el término masa. Es decir, podemos multiplicar masa del fluido desplazado por la gravedad y de esa forma siempre obtener la fuerza resultante, que es la que estamos llamando fuerza de empuje. La nota importante que debemos indicar acá es que entonces la fuerza resultante o fuerza boyante, que se representa con B mayúscula, es igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo, tal como lo indica la expresión acá. Recordemos que multiplicar masas por gravedad es lo que estamos definiendo como peso. Para concluir estos conceptos, entonces resolvamos el problema número 4, que tiene que ver con el principio de Arquímedes, en una situación bastante particular. El ejercicio número 4 nos dice: se encuentra un témpano de hielo
de peso específico 912 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos en el océano, del cual emerge un volumen de 600 metros cúbicos. Nos hace la pregunta, ¿cuál es el volumen total del témpano? La densidad relativa del agua de mar nos la da en 1.025. Recordemos que la densidad relativa es la densidad de una sustancia dividida entre una densidad referencia. Por lo tanto, esta es adimensional. El esquema representativo del témpano de hielo lo tenemos indicado acá. Observemos que hay cierto volumen que está emergiendo hasta la superficie, pero hay otra cantidad de volumen del mismo cuerpo que está sumergido en el mar. Entonces nos pregunta cuál es el volumen total del témpano de hielo. Los datos que tenemos es el peso específico que estamos representando con gamma del hielo de 912 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Tenemos la densidad del agua de mar en un valor de 1025 kilogramos sobre metros cúbicos. El peso específico está en unidades de kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Debemos trasladar esas unidades al sistema internacional porque la densidad la tenemos en kilogramos sobre metros cúbicos. Haciendo entonces esa conversión, tenemos que el peso específico del hielo es 912 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. El equivalente de kilogramos fuerza en unidades de Newton, lo tenemos acá como un Newton, es igual a 0.1020 kilogramos fuerza. Simplificando los términos kilogramo fuerza, tenemos al final que dividir 912 entre 0.1020. Esa división nos resulta en 8.941.18 newton sobre metros cúbicos, que es una unidad congruente con el sistema internacional. Vamos a asumir también que el volumen sumergido del témpano de hielo es el volumen que desplaza esta porción del cuerpo que está indicado acá. Entonces tenemos que el volumen sumergido es el mismo volumen del fluido desplazado. Calculando la densidad absoluta, puesto que tenemos un dato de densidad relativa para el agua de mar, recordemos la definición de densidad relativa, que es la densidad de la sustancia entre la densidad referencia, despejando la densidad de la sustancia, que es la densidad del agua de mar. Debemos trasladar al lado izquierdo de esta expresión la densidad referencia como multiplicación de la densidad relativa. Entonces tenemos aquí densidad relativa multiplicada por la densidad referencia es igual a la densidad del mar. Como es un líquido el que estamos estudiando, esa densidad referencia debe ser la densidad del agua en estado líquido. Densidad relativa entonces es 1.025 por 1000, que es la densidad del agua referencia, kilogramos sobre metros cúbicos. Resulta entonces que la densidad del agua de mar tiene un valor de 1025 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces decimos que posterior a hacer la conversión de unidades y encontrar la densidad del agua de mar, establecemos que el volumen del cuerpo, es decir, el volumen del témpano de hielo, es igual a la suma del volumen que está sumergido en el mar y agregado a eso el volumen que emerge, es decir, volumen sumergido más volumen emergente. Si despejamos de acá el volumen sumergido, podemos tener que es igual al volumen del cuerpo, es decir, el volumen total del témpano de hielo, menos el volumen que emerge en superficie. Eso nos va a dar igual al volumen sumergido. En el principio de Arquímedes es bastante importante establecer primero los vectores que nos definen la fuerza boyante o la fuerza de empuje y el peso que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. Como estamos hablando de condiciones estáticas, fluidos en reposo, debemos aplicar la primera ley de Newton a este conjunto de vectores que tenemos indicados. Entonces, la sumatoria de fuerza, indicando positiva las fuerzas que van hacia arriba en la dirección vertical, nos dice acá, es igual a 0. De esto resulta que
la fuerza B o la fuerza boyante está dirigida hacia arriba, por lo tanto es positiva. La fuerza llamada peso del cuerpo, que va dirigida hacia abajo, es negativa, y resulta que B menos W sub C es igual a 0. De esto deducimos que la fuerza de empuje o la fuerza boyante B es igual al peso del cuerpo. Recordemos que la fuerza de empuje se define como la densidad del fluido desplazado, la gravedad y el volumen del fluido desplazado. El peso de un cuerpo también se define como la masa de ese cuerpo por la gravedad. Recordemos que la masa del cuerpo, también aplicando la definición de densidad, es el producto de propiamente la densidad del cuerpo multiplicado por su volumen. Haciendo esta sustitución, tenemos que la densidad del fluido desplazado por la gravedad por el volumen del fluido desplazado es igual a la densidad del cuerpo, el volumen del cuerpo por la gravedad. El volumen del fluido desplazado ya habíamos dicho que era equivalente al volumen sumergido del cuerpo. Entonces tenemos que la densidad del fluido desplazado por la gravedad por el volumen sumergido es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Observemos que el volumen sumergido lo habíamos indicado como la resta del volumen del cuerpo menos el volumen que emerge en superficie, por lo tanto podríamos escribir la expresión como la densidad de fluido desplazado por la gravedad por el volumen del cuerpo o el volumen del témpano de hielo menos el volumen que emerge, y eso igual a la densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen del cuerpo. Acá aparece un producto bastante interesante, densidad por gravedad. El producto de la densidad por la gravedad es lo que antes habíamos definido como peso específico. Si estamos hablando del cuerpo, el peso específico del cuerpo, que es el témpano de hielo, lo obtenemos como la densidad del cuerpo por la gravedad. Resulta densidad de fluido, gravedad, volumen del cuerpo, más por menos, resulta en menos acá, densidad de fluido, gravedad, volumen emergente. Eso es igual al peso específico del témpano de hielo por el volumen del cuerpo. Vamos a trasladar ciertos términos a la izquierda. El término que contiene el volumen del cuerpo está acá, junto con el otro término que contiene el volumen del cuerpo al lado izquierdo de la expresión. Entonces tenemos densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo. Este término está positivo, pasa al lado izquierdo como negativo. Nos queda peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo es igual, este término que está acá era negativo, pasa al lado derecho como positivo y nos queda densidad de fluido, gravedad por el volumen emergente. Observemos que estos dos términos tienen en común el volumen del cuerpo. Podemos sacar entonces ese factor común e indicar que el volumen del cuerpo es factor común de la densidad de fluido por la gravedad menos el peso específico del cuerpo. Eso es igual a la densidad de fluido por la gravedad por el volumen emergente. Despejamos entonces de esa expresión el volumen del cuerpo, es decir, el volumen del témpano de hielo, y tendríamos que el volumen del cuerpo es igual a la densidad de fluido por la gravedad por el volumen que emerge en superficie dividido entre la densidad de fluido por la gravedad menos el peso específico del témpano de hielo. Densidad de fluido, recordemos que es agua de mar, un valor de 1025 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad con un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y el volumen emergente, que es el dato que nos da el problema, de 600 metros cúbicos. Eso dividido entre la densidad de fluido nuevamente, 1025 kilogramos sobre metros cúbicos, multiplicado por el valor de gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, restado de el peso específico del témpano de hielo, que ya lo convertimos en las unidades del Sistema Internacional
como 8.941.2 newtons sobre metros cúbicos. De esto entonces obtenemos que el volumen del témpano de hielo es de 5.460.2 metros cúbicos. Con esto concluimos nuestra unidad número 1 de estática de fluidos. Muchas gracias.